Ya. Ahora sí. No sé qué está pasando, chicos, con esto. Pero de todas maneras vamos a continuar, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar. Primero, vamos a hacer un ejercicio para que a partir de ese ejercicio todo lo que vayamos avanzando lo vamos a ir comprendiendo de mejor manera, ¿sí? Vamos a suponer que todos nosotros en nuestra casa tenemos un espacio libre para abrir lo que se nos dé la gana, nuestro emprendimiento. Cada uno, ¿qué es lo que abriría? Michael, ¿qué abrirías tú? Si en tu casa tienes espacio ahí en tu patio o una como tienda para abrir algo, ¿qué es lo que tú decidirías abrir? ¿Cuál sería tu emprendimiento? Un almacén de productos de productos balanceados para productores lecheros. Ya, un almacén de productos balanceados específicamente para productores lecheros. Ya. ¿Qué abrirías tú, Ramiro? Ah, o sea, por la zona en la que estoy, en la que vivo. Por la zona en la que estás, porque tú quieres abrir, porque siempre has querido eso, etcétera. ¿Qué es lo que quisieras abrir? Si en tu casa tú tienes un espacio y abres, ¿qué decidirías abrir? Una pastelería, yo creo. Una pastelería. Ya. Rosy, ¿qué decidirías abrir tú? Una Una ferretería, ¿no? ferretería. Ya. ¿Y Sara, qué abrirías tú? Buen día, Alice. Yo, por ahora, nosotros ya hemos abierto, bueno, ya he abierto taller de costura. Un taller de costura. Súper bien. Sí, Lice. Entonces, tenemos un almacén, tenemos una pastelería, una ferretería y un taller de costura, ¿verdad? Y todo esto está en nuestras casas, ¿sí? No es que vamos a alquilar, sino que si tuviéramos el espacio, lo abriríamos, ¿ya? ¿A qué va todo esto? A lo siguiente. Ya hemos cumplido hasta acá. Para que nosotros abramos todos estos pequeños emprendimientos necesitamos materiales, ¿sí? Vamos a irnos por el almacén. ¿Qué materiales tú necesitas para funcionar, Michael? ¿Cómo, Licen? No le escucho bien. Para tú abrir tu almacén, ¿qué materiales necesitarías? Eh, o sea, materiales para... O todo lo que necesites para poder abrir tu negocio. sería primero lo más básico, la electricidad, el agua, después algunas, mm, digamos, moledora, luego distintos productos para hacer luego la combinación de ellos y generar otro producto. Ya, lo primordial. Luego, a ver, vámonos con Rosy, tu ferretería. ¿Qué necesitarías para abrir? Rosy. Materiales, Lice. Sí. ¿O qué cosas necesitas tú para abrir tu ferretería? Lo primero sería capital para poder ya poder adquirir mm, todos los materiales para que yo lo pueda vender, digamos. Ya. ¿Qué más? ¿Solo necesitas los materiales para vender o qué cosas más necesitarías? Por ejemplo, puedes comprar estantes, mesones, etcétera. A ver, vámonos con Ramiro. ¿Qué necesitarías tú?
Ramiro. Sí, Lince, para empezar necesitaría, yo creo, equipos de refrigeración, luego hornos de pastelería, utensilios, así como palos, moldes, cortadores más. Ok, todo para poder producir tus diferentes, o para hacer tus diferentes masitas. A ver, Sara, que en realidad ya tiene, ¿qué es lo que tú necesitas para que funcione tu taller de costura? Licenciados, en primer lugar, yo y mi familia hemos conseguido lo que es capital para empezar el taller. Hemos comprado máquinas, tela, primero ver a quiénes y qué cosa vamos a costurar, a dónde vamos a entregar, buscar colegios para hacer sus uniformes, universidades para odontología, medicina, buscar a dónde vamos a entregar y eso dice, máquina, electricidad, más que todo electricidad que corre. Ya. Todos han mencionado algún objeto en particular, pero han coincidido en que necesitan el capital, ¿sí? Por ejemplo, yo igual quería abrir mi taller de costura que se va a llamar Antifaz, pero para eso necesito, a ver, yo me voy a dedicar a hacer trajes de superhéroes, ¿ya? Necesito hilos, telas, maniquís, tijeras, máquinas, cierres, botones, etcétera. Todo para que yo pueda crear mi disfraz. Al igual que mencionó, por ejemplo, Ramiro. Necesito el horno, necesito refrigeración, luego necesito las máquinas, moldes, etcétera, todo para poder hacer nuestros, o para poder cumplir con el objetivo de nuestros pequeños emprendimientos. Cuando nosotros ya tenemos y concretamos eso, sin considerar el capital, lo que tenemos son los patrimonios. El patrimonio básicamente es el conjunto de bienes propios, derechos a cobrar y obligaciones frente a terceros de toda persona física o jurídica, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Conjunto de bienes es lo que yo tengo. Luego derechos a cobrar, lo que ustedes cobran por lo que tienen, ¿sí? Y de igual manera ustedes tienen obligaciones a terceros. Por ejemplo, pueden tener deudas al banco. Si consiguen el capital a través de un préstamo bancario, entonces como su patrimonio también se considera a la deuda, ¿sí? Por tanto, el patrimonio empresarial llega a ser todo lo que ustedes tienen para poder ejecutar la acción, las acciones de su empresa, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a analizar un poquitito más esta definición. Cuando hablamos de bienes propios, básicamente nosotros consideramos que son todos los cuales nosotros tenemos poder sobre cierto tipo de propiedad. Ahora, ¿hay alguna diferencia entre propiedad y tenencia? Que en realidad es lo primero que tenemos que entender, ¿sí? Por ejemplo, Ramiro dice que necesita los equipos de refrigeración, ¿verdad? Entonces, Ramiro va a tener la propiedad de esto del refrigerador, por ejemplo, porque él la compró, ¿sí? Y además tiene la tenencia de ese refrigerador, ¿sí? ¿A qué me refiero? Si tú compras y tú la tienes, ese refrigerador es totalmente tuyo, ¿ya? Vámonos con Rosy. Por ejemplo, Rosy ha comprado todos los, ha comprado todos los, dame 2 segundos. Ya, vámonos con Rosy. Rosy ha comprado todos los materiales para poder vender en su ferretería, ¿sí? Entonces, ella puede llegar a tener todos estos elementos, pero quizás su mamá también tiene su otra ferretería. Entonces, todo esto lo que ha comprado le ha pasado a ella, ¿sí? Puede que todo eso que esté vendiendo su mamá sea de Rosy, pero la tenencia de estos materiales las tiene su mamá, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Rosy tiene la propiedad, pero su mamá tiene la tenencia, ¿sí? Y vámonos por la última opción. Puede que, por ejemplo, Sara tiene las máquinas de costura porque se la prestó su amigo, ¿ya?
Entonces, Sara tiene la tenencia de las máquinas, más no tiene la propiedad de las máquinas, porque es de su amigo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos hablando de bienes propios, tenemos que considerar siempre de quién es la propiedad y quién tiene la tenencia, ¿sí? Puede que, vámonos con Michael también. Michael quiere abrir su almacén y puede que él sea el dueño del almacén, pero otras personas se estén encargando de ejecutar las diferentes actividades, de vender, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas llegan a tener la tenencia, ¿sí? Por tanto, cuando hablamos de los bienes propios, son todos sobre los cuales tenemos propiedad. Sin embargo, no necesariamente tenemos que tener la tenencia, porque podemos ser dueños, pero podemos tener otras personas delegadas a ejecutar estas actividades y esas personas delegadas van a tener la tenencia de nuestros bienes, ¿sí? Entonces, siempre hay que diferenciar eso. Luego, cuando nosotros hablamos acerca de los derechos a cobrar, básicamente son los importes que nos adeudan a otras personas. ¿Qué quiere decir? Estas personas pueden ser físicas o jurídicas, que vamos a empezar a llamarlos como terceros, ¿sí? Por ejemplo, Sara en su taller de costura dice que trabaja con universidades, ¿sí? Entonces deben hacer esto los, ¿qué se dice? Los sacos, no sé cómo se llama, Sara. Corregime bien. No son sacos, no son guardapolvos, son batas, las batas, para los de medicina, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ellos, su taller de costura con los de medicina, hacen un contrato y les dicen, les voy a entregar este tanto y ustedes me tienen que dar el monto. Entonces, los de medicina van a ser los terceros, porque el taller de Sara tiene derecho a cobrar por algo a otra persona externa a nuestra empresa, ¿sí? Puede ser una persona o puede ser una empresa, etcétera, ¿ya? Eso es en cuanto a derechos de cobrar. Y finalmente tenemos nuestras obligaciones frente a terceros, que básicamente son los importes que debemos a otras personas, nuestras deudas, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de patrimonio como tal, es todo lo que tenemos, todo lo nuestro, todo lo que nos van a pagar y todo lo que nosotros debemos. Todo eso consideramos como patrimonio, ¿sí? ¿Tienen alguna duda hasta acá? Sobre todo esto, necesito que comprendan bien para que más adelante no haya dudas al respecto. ¿Dudas, preguntas? Chicos, chicas, ¿todo claro? Entonces, patrimonio, repito, es todo lo nuestro, todo lo que debemos cobrar y todo lo que debemos pagar, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a determinar nuestro patrimonio? Básicamente el patrimonio van a ser nuestros activos menos nuestros pasivos, ¿sí? Ahorita vamos a empezar a identificar cuáles son nuestros activos y cuáles son nuestros pasivos. Por tanto, si esta es la fórmula del patrimonio, tenemos que considerar que el activo es el patrimonio más el pasivo. Y el pasivo es el activo menos el patrimonio. Entonces, quiere decir que en el activo entra y en el pasivo sale dinero, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar estos dos aspectos. Ahora, cuando hemos hablado respecto al patrimonio, tenemos que considerar que se pueden dividir en dos, en lo activo y en lo pasivo. Cuando hablamos de un patrimonio activo, básicamente son todos los bienes que tenemos y todos los derechos que tenemos por cobrar, ¿sí? A terceros. Y cuando hablamos sobre pasivos, son básicamente todas nuestras deudas a terceros, ¿sí? Entonces, retornamos a nuestro análisis. Y cuando hablamos de bienes propios y lo que vamos a cobrar van a ser nuestros activos, porque eso es lo que nos va a permitir generar un cierto tipo de ingreso. Y hablamos de pasivos cuando son nuestras deudas, ¿sí? Esa es la diferencia entre activo y pasivo, ¿sí? Activo es nuestros bienes y lo que vamos a cobrar, y pasivo es nuestras obligaciones frente a terceros. Entonces, llegamos a decir que nuestro patrimonio suma tanto activo con lo pasivo. Lo activo y lo pasivo automáticamente nos permite tener nuestro patrimonio.
Sin embargo, vamos a hablar sobre un nuevo concepto que llegaría a ser el patrimonio neto, que básicamente lo vamos a empezar a determinar de la misma manera. El activo, que van a ser nuestros bienes y nuestros derechos a cobrar, menos el pasivo, que van a ser nuestras deudas, va a llegar a ser nuestro patrimonio neto o nuestro capital, ¿sí? El capital no siempre va a llegar a ser lo económico. Nuestro capital son las máquinas, son las telas, son los hilos. Es todo eso que nos va a permitir a nosotros crear lo que el cliente nos está pidiendo, ¿sí? Vámonos a la pastelería. Tu capital va a ser la harina, el azúcar, tus máquinas, tu refrigeración, estantes, tus vidrieras, yo que sé, para exponer tus diferentes productos, tus masitas, etcétera. Todo eso va a llegar a ser nuestro capital o nuestro patrimonio neto. Entonces tenemos que considerar que el patrimonio se constituye a través de lo activo y de lo pasivo, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros estamos desarrollando esto, tenemos que considerar que, por ejemplo, cuando hablamos, creo que está aquí, vámonos aquí, te lo dejaremos acá primero, acá, ¿sí? Vamos a hablar un poquito. Cuando estamos hablando, por ejemplo, del activo, hemos dicho que son básicamente todos los recursos que tiene la empresa para realizar sus operaciones, siendo los bienes y los derechos a cobrar, habíamos dicho, lo que va a permitir que la empresa pueda subsistir, que quiere decir que gracias a eso nosotros vamos a poder disponer de cierto tipo de recursos para ejecutar algo concreto. Entonces, ¿qué pueden ser nuestros activos? Por ejemplo, pueden llegar a ser nuestros bienes permanentes, pueden ser nuestros clientes, pueden ser nuestros deudores, pueden llegar a ser documentos por cobrar, etcétera, ¿sí? Esos llegan a ser ejemplos de lo que llegaría a ser los activos. Y luego, ¿qué son los pasivos? Hemos dicho que son las deudas y las obligaciones. Entonces, por ejemplo, un pasivo puede llegar a ser nuestros proveedores, porque tenemos que pagar a nuestros proveedores para que nos den nuestra materia prima, ¿sí? Podemos pagar documentos, deudas a largo plazo, servicios anticipados, impuestos, etcétera. Todo eso es acerca de lo pasivo. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de eso, nuestro patrimonio se va a constituir acerca de ambos, ¿ya? Es importante que en cada empresa, en cada organización, institución, agrupación, etcétera, se determine cuáles son nuestros activos y cuáles son nuestros pasivos, porque sobre eso nosotros vamos a poder manejar nuestra empresa, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda hasta aquí. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles serían tus activos, Rosy, en tu ferretería? Los materiales, ¿Ya? ¿Qué más? mm, el capital, Tu capital estaría invertido en los materiales. ¿Qué más, además de los materiales? ¿Cuáles pueden ser tus activos? ¿Cuáles más? Creo que se sintetizan todos los materiales a la venta en la ferretería. A ver, ¿cuáles llegarían a ser tus pasivos? Rosy. A ver, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién serían los pasivos? ¿Cuáles serían los pasivos de la ferretería de Rosy? A ver, pensemos. ¿Alguna idea?
A ver, pongamos un ejemplo. ¿Qué pasa si A ella, sus cuentas pagar. todas sus cuentas a pagar son sus pasivos? ¿Sí? Por ejemplo, puede llegar a ser impuestos, etcétera. Luego también puede que una persona le haya prestado dinero para que compre sus materiales. Entonces, si bien sus materiales van a ser sus activos, ella tiene que seguir pagando por esos materiales, por el dinero prestado. Entonces, ahí se convertiría en un pasivo, ¿sí? A ver, vámonos con Michael. Michael, ¿cuáles serían tus activos y tus pasivos? Mis activos serían productos. No te escucho, Michael. Mis activos serían mis productos, luego mis pasivos serían las cuentas que tengo por pagar y el alquiler digamos, el alquiler ¿cómo que se llama esto? El alquiler que tengo que pagar de aquí por abrir el almacén. Ya. Vamos a ir con esto que menciona Michael y justo entramos hacia esta diapositiva, ¿ya? En primera instancia, habíamos dicho que este negocio nosotros lo vamos a abrir en nuestras casas, ¿sí? Porque tenemos el espacio. Entonces, pregunta, ¿en nuestras casas pagamos el alquiler? Sí. No, no lo hice, me No equivoqué. pagaríamos, ¿verdad? Entonces, en No, caso que no paguemos, ¿eso entraría dentro de nuestros activos o pasivos? ¿Mm? Algo muy Activo. importante, ojo con esto, y quiero que tengan muy claro. Hemos dicho que va a ser en el patio de nuestra casa. Ya ahí vamos a armar nuestra oficina, nuestra tienda, nuestro almacén, todo, nuestra pastelería, todo, en el patio de nuestra casa. Pero ojo, que eso no es un patrimonio de la empresa, del negocio, sino que es un patrimonio personal. Por tanto, ese patrimonio como tal, el local donde va a funcionar la empresa, el taller, lo que ustedes están proponiendo, no tiene que entrar dentro del patrimonio empresarial porque no es propiedad del negocio. Ahora bien, si el negocio construye sus propias oficinas, por ejemplo, entonces sí es un patrimonio activo. Pero ahorita, si nosotros estamos utilizando nuestra casa para poder utilizar nuestro emprendimiento, nuestra casa o ese lugar de nuestra casa que vamos a utilizar para trabajar, no es patrimonio empresarial, es un patrimonio personal, porque es de nosotros, como Michael, de Ramiro, de Rosy, de Sara, de Tatiana, ¿sí? Pero no es, por ejemplo, que se llame, a ver, yo que sé, pastelería Ramiro, digamos. No va a ser el patrimonio de pastelería Ramiro, sino que es solamente de Ramiro. Entonces hay que empezar a diferenciar lo que es nuestro patrimonio personal de lo que es nuestro patrimonio empresarial. Son muy diferentes. Por tanto, nosotros no consideramos el costo en este caso o el valor que va a tener nuestro local o nuestro espacio dentro de nuestra casa porque es nuestra casa, no es del negocio, es nuestra, ¿sí? Entonces hay que diferenciar. Cualquier problema legal que ustedes llegarían a tener dentro de su negocio no se consideraría el lugar donde ustedes están funcionando porque eso no es de la empresa, sino que es de la persona o bien puede llegar a ser de sus papás, de sus hermanos, yo qué sé, pero no es de la empresa. Entonces no, el banco, en caso de que tuvieran algún tipo de problemas, no atacaría hacia el lugar porque eso no es parte del patrimonio empresarial, ¿sí? Ojo con eso, hay que tener bastante claro. Ahora bien, habíamos hablado de que yo también iba a abrir mi taller de costura y que se iba a llamar Antifaz, ¿sí? Y como era en mi casa, tal cual dice aquí la última línea que dice local donde funciona el taller, no tiene ningún valor. A todos los materiales, elementos, objetos que nosotros compremos o tengamos y que van a estar dentro de la empresa, tenemos que otorgarle el valor. Por ejemplo, las telas me cuestan 5,000, los botones 250, bla, 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 bla. Lo más caro, por ejemplo, son las máquinas de coser, ¿sí? Las deudas,
Aquí también tenemos nuestras deudas, todo, ¿sí? Entonces, todo esto, toda esta lista entra como mi patrimonio, ¿sí? Pero de esta lista nosotros tenemos que empezar a diferenciar cuáles son nuestros activos y cuáles son nuestros pasivos. Por ejemplo, vámonos con el pasivo. Dentro de esta lista, ¿cuáles serían los pasivos? De esta lista larga. ¿Cuáles serían nuestros pasivos que nos van a dar la suma de 3.200? Pregunta, a ver, ¿quién se anima? La deuda de... La deuda, dice Rosy. La deuda sin compromiso escrito por la compra de telas, 3.200. Eso es nuestro pasivo. Y si vemos la lista y si se dan cuenta, no hay ningún otro pasivo. Todos son activos. Las telas son los que yo voy a tener, los botones, las brochas, los elásticos, lentejuelas, los maniquís, la mesa, los espejos, las perchas, etcétera, 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 etcétera. Son activos porque son míos, porque tengo la propiedad o la tenencia de estos, ¿sí? Y los pasivos es todo lo que va a salir. Entonces, estos son los recursos que yo tengo para trabajar y esto más que todo es todo lo que va a salir a través de mis recursos ya trabajados. Por tanto, vamos a nuestra fórmula. Activo menos pasivo es nuestro patrimonio neto. La suma de todo esto nos da 40.200, ¿sí? Entonces, mi activo, 40.200 menos mi pasivo, 3.200, tengo patrimonio neto de 37.000, ¿sí? Entonces, sobre ese patrimonio yo tengo que seguir trabajando. ¿Cuándo se viene lo difícil? Cuando tu pasivo es mayor que tu activo. ¿Qué pasa si mi pasivo es 40.200 y mi activo es 3.200? Entonces estaría debiendo en realidad 37.000 aproximadamente, ¿sí? Nunca mi pasivo tiene que superar a mis activos. Siempre el activo tiene que ser mayor, ¿sí? Es lo fundamental. Y todo esto nos va a permitir constituir qué es mío, qué debo y qué tengo que cobrar, ¿sí? Estos son los elementos básicos. Entonces, si me voy a una ecuación, a la ecuación más contable acerca del patrimonio, tenemos nuestros activos, que son los bienes y los derechos a favor de la empresa. Tenemos lo pasivo, que van a ser las deudas y obligaciones, y nuestro patrimonio, perdón, que es el capital, ¿sí? Entonces aquí se incluye inclusive la utilidad del negocio o del ejercicio económico como tal, ¿sí? Entonces, lo activo es lo pasivo más lo patrimonio neto. El patrimonio neto es el activo menos el pasivo, ¿sí? No sé si es que acá tienen alguna duda. No lo sé. Todo claro, ¿verdad? Entonces, ahora una vez ya teniendo como introducción a esto, tenemos que considerar el procesamiento de nuestros datos. ¿En qué consiste el procesamiento de los datos? Esto ya lo habíamos hablado en temas anteriores, ¿verdad? Que tenemos nuestra entrada, tenemos el procesamiento y tenemos la salida. Entonces, cuando nosotros estamos procesando los datos, básicamente utilizamos softwares o la computadora para poder cumplir con esto, para convertir nuestros datos en información, ¿verdad? Entonces, tenemos que considerar que los datos, estén o no en la computadora, siempre se van a procesar, siempre, ¿sí? Con o sin máquinas. ¿Esto por qué? Porque básicamente nos va a permitir a nosotros captar toda la situación que está desarrollando la empresa como tal. Entonces, vamos a ver este gráfico. Vamos a retornarlo. La entrada, que van a ser los datos provenientes del entorno, que pueden ser nuestros clientes, que pueden ser los proveedores y los competidores, ¿sí? La entrada de datos nos va a permitir realizar un proceso de estos datos y los vamos a convertir en información.
Entonces, esta información nosotros la vamos a almacenar en nuestro banco de información y a través de eso vamos a poder tomar decisiones, ¿sí? Repito, entra, procesa, sale, se convierte en información, lo almacenamos y gracias a ese almacenaje y el banco de información o banco de datos, tomamos nuestras decisiones, ¿sí? Esta información tiene que estar siempre complementada con la retroalimentación con nuevos datos que van a entrar, ¿sí? Entonces pueden hacer acá las actividades operativas como la compra, la venta, el pago y el cobro, ¿sí? Que básicamente también se realizan con los datos provenientes del entorno, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros estamos procesando los datos en información, utilizamos diferentes normas, métodos, técnicas o recursos para transformar estos datos en información, ¿sí? Esto es prácticamente un resumen de todo lo que hemos llegado a avanzar en hasta el momento acerca del procesamiento de datos, del ciclo de procesamiento de datos, ¿sí? Por tanto, todo esto a nosotros nos va a permitir lo principal que es la toma de decisión. Entonces, algo que nos da mayor cantidad de datos son las cuentas, ¿sí? Dentro de una empresa, la información que más podemos sacar o de donde más podemos sacar es a través de las cuentas. ¿Y qué son las cuentas? Básicamente es la agrupación de conceptos con características similares que integran el patrimonio y los resultados, ¿sí? ¿A qué me refiero? Nosotros no consideramos como activo, por ejemplo, a la tela, al botón, a los broches y demás, sino que nosotros le brindamos una terminología a través de características similares. Entonces, por ejemplo, las telas, los botones, los broches, los elásticos y las lentejas son nuestra materia prima porque gracias a eso vamos a poder realizar nuestras costuras. Luego, vámonos por nuestros muebles y útiles, que son los maniquíes, la mesa, los espejos, etcétera, que me van a permitir trabajar sobre mi materia prima. Luego también tenemos las instalaciones. Después tenemos herramientas, que pueden ser aquí también las tijeras, las perchas, etcétera. Y finalmente tenemos lo que sería la caja. La caja va a ser el dinero en efectivo que nosotros tenemos en el instante y también tenemos, por ejemplo, a los proveedores, que habíamos dicho que los proveedores son parte de nuestros pasivos. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra lista de activos y de pasivos, no decimos elemento por elemento, sino que los agrupamos por características comunes y tal cual está aquí a la derecha, nuestros activos son la materia prima, tantos. La caja, tantos. Los muebles, tanto. Instalaciones, esto. Herramientas, esto. Y maquinaria, esto. Y la suma de estos activos agrupados por características comunes nos da un total de 40.200, ¿sí? Sin embargo, nuestros pasivos llegan a ser solamente nuestros proveedores, ¿sí? Entonces, es 3.200, ¿sí? Y nuestro patrimonio neto, siguiendo nuestra fórmula, activo menos pasivo es un total de 37.000, tal cual lo habíamos visto en esta fórmula, ¿sí? Pero en este caso ya no estamos hablando por un bien individual, sino que los estamos agrupando para darle una denominación contable, una terminología contable, ¿sí? Gracias a esta terminología contable, lo que yo hago es tener mis cuentas súper claras y a través de eso puedo realmente procesar todos estos datos, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener nuestra primera práctica de clases, que si se dan cuenta son 34 conceptos y estamos conectados 1, 2, 3, 4, 5, 6, 34 entre 6 a 6 y 5, va a ir dependiendo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. En plataforma, yo voy a crear mi glosario y ustedes ya saben hacer glosario y cada uno vamos a ir numerando de qué punto hasta qué punto les van a ir tocando, ¿sí? Y lo que van a hacer es, me van a poner caja, me busca su significado y vamos a armar nuestro glosario y gracias a eso vamos a entender todos estos elementos. Entonces,
Vamos a ir por orden. Los vamos a separar por colores. Cada uno se va a acordar de su color, ¿sí? Tenemos Michael, Ramiro, Rosy y Sara, Tatiana, las 5. Entonces, 5 como que a 7 a cada uno, ¿ya? Vamos a empezar por abajo por Tatiana. 3, 6, 7. Tatiana, tu color es el rojo. Sara, 3, 4, 5, 6, 7. Sara, tu color es el verde. Rosy, 3, 6, 7. Tu color va a ser el rosado. 3, 6, 7. Ramiro, tu color es el azul. 3, 6, 7. Y Michael, tu color va a ser el celeste. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy, chicos? Vamos a armar nuestro glosario aquí en nuestra clase, por tanto, esto va a estar desarrollado durante nuestra clase. Ojo con eso. Yo voy a dejar esta diapositiva aquí para que tengan visible, ya saben, celeste Michael, azul Ramiro, rosado Rosy, verde Sara, rojo Tatiana, ¿ya? En este mismo momento, entonces, vamos a crear en la plataforma de nuestro glosario y lo vamos a trabajar. ¿Les parece que les demos unos 20 minutitos en esto? Son 7 conceptos, copiar, pegar, no es muy complicado. O lo damos hasta finalizar la clase, hasta las 11:10, y a las 11:10 empezamos a dar otro tipo de indicaciones. ¿Qué dicen? ¿Cuánto tiempo creen que les va a tomar hacer este glosario? Hay que hacer y mandar a la plataforma, ¿y qué? Sí, lo vamos a hacer ahorita. Eso no se va a ir como tarea, ¿sí? Lo vamos a hacer ahorita durante nuestra clase. Entonces, yo asumo que 20 minutitos, más que suficiente para que hagamos, pero depende de ustedes si es que requieren algún tiempo más. ¿Qué dice? 20 minutos, yo creo. Ya. 25 ahorita. Ya. Va a estar en esta parte que es trabajos en clase. Ubican esto. Y voy a crear ahorita ¿dónde está? Nuestro glosario. Entonces, el nombre va a ser terminología contable. Entonces, vamos a poner de acuerdo a la diapositiva 25. Entonces, tienen 25 minutos para completar el glosario. ¿Sí? Entonces, todo el rato yo voy a mostrar las diapositivas y lo que vamos a hacer es poner que cada uno tenga que sí, no, entradas, enlace automático, y vamos a ver la apariencia de 2 segundos, simple estilo de diccionario. Completo con autor para ver sus nombres. Y vamos a poner que sean 15 para ver más. La calificación. Voy a activar aquí. Que va a ser número de calificaciones por puntuación. Y vamos a poner hasta qué hora.
Entonces, hoy día estamos 29, estamos 10:35, bueno, 10:40, entonces hasta las 11:05. 11:05 se va a cerrar. Tienen los 25 minutos para iniciar. Entonces, desde este momento, ustedes pueden iniciar su glosario. ¿Dónde está? En esta parte, trabajos en clase, terminología contable. Esta diapositiva va a estar todo el rato para que ustedes puedan ver y puedan realizar su trabajo, ¿ok? ¿Tienen alguna duda? Todo claro. No, Lisa. Ok, yo voy a estar atenta de todos modos, pero pueden empezar, muchachos. Tienen 25 minutos a partir de ahora. ¿Cómo está este? Pero lo voy a desactivar mi mic porque creo que está prendido para que no les moleste.
Ok, chicos, se me fue justo ahorita el internet. ¿Qué tal? ¿Terminaron? Sí, Lice. Sí. ¿Alguien que no haya terminado? Yo le hice. ¿Cuántos te faltan? Me faltan dos, no me. Ya. ¿Alguien más que le falte un poco más de tiempo? Entonces, chicos, para los que les falta tiempo, quisieran arreglar, ahorita lo voy a habilitar para que lo terminen con un poquitito más de calma, ¿sí? Mi internet está fallando un poco, entonces cualquier rato se puede colgar. De todas maneras, hemos cumplido con el objetivo de realizar esta terminología contable. ¿Por qué era importante para nosotros desarrollar estos términos? Porque básicamente gracias a eso vamos a poder empezar a clasificar nuestras cuentas, que ya va a llegar a ser nuestro próximo tema, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda más al respecto. El día martes vamos a repasar un poco en relación, el martes, pero el día miércoles, vamos a repasar un poco en relación al glosario que ya hemos desarrollado y eso sería, ¿sí? No sé si es que tienen alguna duda más. Alice, esta parte igual va a entrar a nuestro proyecto que estamos haciendo. Toda esta parte, no como tal, no directamente. Esto es más para comprender un poco todo lo que tenemos que conocer para desarrollar las estrategias. Ahora, si ustedes quieren, digamos, anexar qué patrimonios activos, pasivos tienen, lo podemos hacer en el proyecto, pero va a depender de ustedes. En realidad no les quiero cargar con muchas cosas más, porque igual entiendo que están con otras materias y demás, entonces hay que ser un poco más flexibles. Pero si gustan, también lo pueden hacer, lo anexan y lo podemos tomar como extras. No sé qué les parece, qué opinan al respecto. No, así nomás, Lice, está bien. ¿Para qué hablo? Dijiste. Ya. Entonces, Sí. no hay ningún problema. Lo importante es que comprendan qué es cada cosa, porque gracias a eso vamos a poder desarrollar más los próximos temas, ¿sí? Entonces, 30 a quien le falta, entonces lo puede terminar de hacer y ya estaría, ¿sí? Entonces, no hay ninguna tarea específica para el día miércoles, más bien, creo que les dejé el día que me tienen que entregar su FODA, creo que es el viernes, ¿no? El próximo viernes, no, perdón, el día del examen quedamos, ¿o no? No me acuerdo. Sí. El día del Ya, examen. sí, Para para el el día del miércoles es el mapa mental. el mapa mental, ya. Entonces, no tendrían más tarea. Más que eso, no se olviden, el domingo yo les voy a avisar por WhatsApp cuando suba el banco de preguntas y vamos a empezar ya a repasar un poco. Vamos a terminar esto y vamos a empezar ya a repasar entre el miércoles, viernes y el próximo miércoles nuestros temas y el FOD igual lo vamos a realizar. Asumo que si no es el miércoles, el viernes lo vamos a realizar entre nosotros durante nuestras clases. ¿Sí? Si es que no tienen ninguna duda más, chicos, terminen los que les falta completar su glosario y directamente hasta el día miércoles con sus mapas mentales y que tengan un buen fin de semana. Gracias, Listo, Lisa. Hasta Lice. Chao, luego. hasta luego. Chao, chao. Hasta luego, Lice.